Me limpié el sudor en el overol desgastado, sintiendo el familiar dolor en los músculos, después de otro turno largo. La colonia Fénix debía ser nuestro nuevo comienzo, pero se había convertido en una pesadilla, un crisol donde lo peor de nuestra especie prosperaba. Como técnico, mis días se pasaban reparando la infraestructura decadente de la colonia. Estaba muy lejos de las promesas que nos hicieron en la Tierra, pero ya era demasiado tarde para volver atrás, demasiado profundo en este infierno para escapar. Emiliano, ¿tienes un minuto? La voz era de Lorenzo, otro técnico, y una de las pocas personas en las que podía confiar. Se acercó con el rostro marcado por la preocupación. Lorenzo llevaba más tiempo aquí que la mayoría, y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que había visto demasiado. ¿Qué pasa?, respondí con un tono neutro que ocultaba la incomodidad que se instalaba en mi estómago. Lorenzo rara vez me buscaba, a menos que fuera algo serio. «Es el laboratorio», dijo, bajando la voz. «Están intensificando los experimentos. Escuché que ahora usan sujetos vivos». Mi estómago se revolvió. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado fue un golpe bajo. Los llamados líderes de nuestra colonia, con sus sonrisas pulidas y promesas vacías, eran monstruos escondidos a plena luz. Hablaban de progreso y protección, pero sus acciones estaban empapadas en sangre y crueldad. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie escuchaba. Las paredes tenían oídos y una palabra de más podía hacerte desaparecer. «Tenemos que hacer algo», susurré. «No podemos dejar que sigan». Lorenzo suspiró, un sonido cargado de resignación. «Es más fácil decirlo que hacerlo, Emiliano. Tienen ojos en todas partes, cámaras informantes, incluso algunos técnicos están en su nómina». Sabía que tenía razón, pero la idea de no hacer nada era insoportable. Las imágenes que había visto, los gritos que escuché a través de las paredes delgadas del laboratorio, perseguían mis noches, convirtiendo el sueño en un campo de batalla de rostros deformados y cuerpos mutilados. «Tenemos que encontrar una manera», insistí con la voz temblorosa. «Si no lo hacemos, más gente sufrirá. Más vidas se destruirán». Lorenzo me miró, sus ojos buscando algo en los míos. Determinación, tal vez, o el indicio de un plan. «¿En serio lo dices?», preguntó finalmente. «Sí, está bien», dijo. «Pero tenemos que ser cuidadosos. Un movimiento en falso y estamos muertos». Estábamos atrapados en este maldito lugar, rodeados por el vacío frío del espacio y los corazones aún más fríos de nuestros supuestos líderes. Pero si había una oportunidad de exponer la verdad, de detener los horrores cometidos en nombre del progreso, tenía que tomarla. El corredor se extendía frente a nosotros, un laberinto de acero bañado en una luz clínica y fría. Lorenzo y yo avanzamos en silencio, con el zumbido de la maquinaria de la colonia como único compañero. Cada paso que dábamos se sentía más pesado, cargado por el peso de nuestro conocimiento y el peligro que conllevaba. Al llegar a mis habitaciones, eché un vistazo por encima del hombro. El pasillo estaba vacío. Dentro del cuarto era austero, solo una litera, un escritorio y una terminal. Lorenzo cerró la puerta atrás de nosotros, asegurándola con un clic suave. «Necesitamos pruebas», dije, rompiendo el silencio. «Algo concreto para mostrarle a los demás». Lorenzo se frotó las sienes. «Es más fácil decirlo que hacerlo. La seguridad está más ajustada que nunca. Cámaras por todas partes. Y el laboratorio es una fortaleza». Me senté al borde de la litera, que crujió bajo mi peso. Tiene que haber una forma de entrar. Un punto ciego en su vigilancia. Un hueco en sus patrullas. Lorenzo se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. «Tal vez conozco a alguien, un viejo amigo en seguridad,
Si logro convencerlo de que nos ayude, podríamos acceder a las grabaciones. ¿Podemos confiar en él?, pregunté, escéptico. Los odia tanto como nosotros, respondió Lorenzo. Perdió a su hermano en uno de sus experimentos. Si alguien tiene razones para traicionarlos, es él. El plan se formó lentamente, cada pieza cayendo en su lugar. Tendríamos que actuar rápido, antes de que la sospecha cayera sobre nosotros. Los líderes de la colonia no eran conocidos por su misericordia. Al día siguiente me encontré de vuelta en la bahía de mantenimiento, fingiendo trabajar mientras mi mente daba vueltas sobre el plan. Me limpié las manos con un trapo, tratando de ignorar el nudo en el estómago. «Emiliano, ¿tienes un momento?». La voz de Lorenzo me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta y lo vi allí, con una expresión indescifrable. «Sí», dije, dejando las herramientas. «¿Qué pasa? Ven conmigo. Necesitamos hablar». Nos dirigimos a un rincón apartado de la bahía, lejos de miradas indiscretas. El amigo de Lorenzo ya estaba allí, un hombre delgado con ojeras profundas y un tic nervioso. «Este es Omar», se presentó Lorenzo. «Está de acuerdo en ayudarnos». Omar miró alrededor, hablando en un susurro. «Puedo darles acceso a las grabaciones de seguridad, pero no será fácil. Han duplicado a los guardias. Cualquier error y estamos muertos». «Conocemos los riesgos», respondí. «Estamos listos». Omar me entregó un pequeño dispositivo, un chip de datos. «Aquí están los códigos de acceso. Úsenlos con cuidado. Solo tienen una oportunidad». Lorenzo y yo tomamos el chip. El siguiente paso era la infiltración. Esperamos hasta el anochecer, cuando la colonia se sumía en su silencio artificial. Al avanzar por los corredores, llegamos al centro de seguridad. Los códigos de Omar funcionaron. La puerta se deslizó abierta. Dentro, la sala estaba llena de monitores que mostraban diferentes sectores de la colonia. Lorenzo conectó el chip, sus dedos moviéndose ágilmente sobre el teclado. Las pantallas parpadearon y luego se estabilizaron, mostrando imágenes en vivo del laboratorio. Lo que vimos fue enfermante. Humanos y criaturas alienígenas sujetas a mesas, sus cuerpos mutilados hasta lo irreconocible. «Esto es», murmuró Lorenzo con la voz tensa. «Tenemos lo que necesitamos». «Descárgalo todo», respondí, sin poder apartar la vista de las pantallas. «Absolutamente todo». Teníamos la prueba, pero difundirla sería otro desafío. La colonia era un sistema cerrado, con las comunicaciones hacia la Tierra estrictamente controladas. «Necesitamos que esto llegue al público», dije con determinación, «exponerlos por lo que son». Lorenzo asintió, su expresión sombría. «De acuerdo. ¿Pero cómo? Encontraremos la manera». Prometí más para mí que para él. Con los datos asegurados, emprendimos el regreso. Al llegar a mis habitaciones, la tensión disminuyó levemente al cerrarse la puerta tras de nosotros. Me dejé caer en la litera, vencido por el agotamiento. A la mañana siguiente desperté con el sonido estridente de la alarma de la colonia. Luces rojas parpadeaban, tiñendo mis habitaciones de un resplandor siniestro. Me incorporé de golpe. Lorenzo ya estaba despierto, su rostro pálido en la penumbra. «Lo descubrieron», dijo, con la voz cargada de miedo. Salté de la cama, la realidad de nuestra situación estrellándose contra mí. Teníamos que movernos, y rápido. «Agarra el chip. Hay que encontrar a Omar». Avanzamos a toda prisa por los corredores, mezclándonos con los demás colonos que corrían hacia sus puestos. Mi mente no dejaba de buscar una forma de sacar los datos de la colonia y llevarlos a las manos correctas. Al acercarnos al sector de seguridad, Omar estaba allí, su rostro demacrado y ansioso. «Saben que algo pasa», susurró. «No tenemos mucho tiempo. Necesitamos sacar esto», dije, mostrándole el chip. «¿Cómo lo hacemos?». Los ojos de Omar recorrieron el área, asegurándose de que nadie escuchara. «Hay una nave de contrabando atracada para mantenimiento.
Pueden transmitir los datos a una estación de retransmisión, pero es arriesgado. Muéstranos el camino, dijo Lorenzo con firmeza. Nos movimos rápido, tomando pasillos secundarios y evitando las rutas principales. Al llegar al muelle de carga, vimos la nave de contrabando, una carguera maltrecha que parecía haber visto días mejores. Omar se acercó al capitán, un hombre hosco con el ceño permanentemente fruncido. Necesitamos un favor, dijo Omar. Tenemos información que debe salir de aquí. ¿Puedes ayudarnos? El capitán nos miró con escepticismo. ¿Información? ¿De qué tipo? Pruebas de los experimentos, intervine. Están usando personas y alienígenas, convirtiéndolos en cosas. El público necesita saberlo. El ceño del capitán se profundizó. ¿Se dan cuenta del riesgo que me piden que tome? Lo compensaremos, dijo Lorenzo, sacando una bolsa pequeña de su bolsillo y entregándosela. El capitán abrió la bolsa, revelando un puñado de metales preciosos y gemas, artículos escasos y valiosos en la colonia Fénix. Los consideró un momento y luego asintió brevemente. Está bien, suban. Nos apresuramos a bordo. El capitán nos llevó al área de comunicaciones y comenzó a configurar la transmisión. Entonces, el sonido de botas contra el metal resonó en el muelle. Las fuerzas de seguridad se acercaban. «Date prisa», urgí con la voz teñida de pánico. El capitán me miró con un destello siniestro en los ojos. «Claro», murmuró, sus dedos moviéndose sobre la consola. Un instante después, la puerta del área de comunicaciones se abrió de golpe y los guardias irrumpieron, armas en mano. «¡Manos arriba!», ordenó el oficial al mando. Mi estómago se hundió. «¿Qué diablos pasa?», grité, mirando alternativamente al capitán y a los guardias. El capitán retrocedió, una sonrisa burlona extendiéndose en su rostro. ¿En serio creyeron que arriesgaría todo por unas cuantas piedras brillantes? Les mandé un mensaje a seguridad en cuanto subieron a mi nave. Los ojos de Lorenzo se abrieron llenos de furia ante la traición. «¡Hijo de puta!», escupió, lanzándose contra el capitán. Pero los guardias fueron más rápidos, sujetándolo y arrojándolo al suelo. Levanté las manos lentamente, el chip aún apretado en mi puño. El oficial lo notó y me lo arrancó, examinándolo brevemente antes de guardárselo. «Llévenlos a las celdas», ordenó. «El comandante decidirá qué hacer con ellos». El capitán observó con satisfacción cómo nos arrastraban fuera de la nave. Las pruebas por las que lo habíamos arriesgado todo ahora estaban en manos de aquellos a quienes queríamos exponer. Nos arrojaron a una celda de retención, las frías paredes de metal cerrándose alrededor nuestro. Lorenzo se sentó a mi lado, su expresión entre la rabia y la desesperación. «Ese hijo de perra nos vendió», masculló, con la voz temblorosa de ira. «Estábamos tan cerca». «No nos rendiremos», susurré, mirando al suelo. «Encontraremos otra manera». Lorenzo alzó la vista. «No nos daremos por vencidos. Hay otro camino». Los guardias nos marcharon por los corredores de la colonia. Mis muñecas ardían por las esposas demasiado ajustadas, el acero frío mordiendo mi piel. Lorenzo tropezaba a mi lado, con un moretón fresco en su mejilla, donde un guardia lo había golpeado durante el arresto. Llegamos a una gran puerta reforzada. Uno de los guardias escaneó su identificación y la puerta se abrió con un siniestro silbido. Dentro, la habitación era austera, dominada por un enorme escritorio de metal. Detrás de él estaba el comandante Rodríguez, el hombre que gobernaba este infierno con puño de hierro. Sus ojos penetrantes nos taladraron, mientras nos empujaban hacia unas sillas duras frente a él. El comandante Rodríguez era una figura imponente, su presencia llenando la sala de autoridad y amenaza. Vestía un uniforme oscuro impecable, las líneas de su rostro duras e inflexibles. Sus labios delgados se torcieron en una sonrisa burlona al mirarnos. «Así que», comenzó, con voz suave y fría, «me dicen que han estado causando bastante revuelo. Sabemos lo que hacen», le espeté.
apenas conteniendo mi odio. Los experimentos, la tortura. El comandante Rodríguez se rió. ¿Creen que pueden detenernos? No son más que motas de polvo en el gran esquema de las cosas. ¿Acaso entienden la magnitud de lo que estamos logrando aquí? ¿Logrando? Escupió Lorenzo, con la voz ronca de ira. Están masacrando gente, convirtiéndolos en aberraciones. Eso no es progreso, es barbarie. La sonrisa del comandante desapareció, reemplazada por una mirada gélida. El progreso a menudo requiere sacrificios. Los débiles caen para que los fuertes puedan ascender. Es el orden natural. Me incliné hacia adelante, las esposas clavándose en mis muñecas. Hemos visto los horrores. Íbamos a enviar pruebas antes de que sus matones nos atraparan. La expresión del comandante no cambió, pero hubo un destello en sus ojos, molestia, tal vez. ¿Creen que alguien les creerá a un par de técnicos descontentos por encima de la palabra de una institución respetada? Creerán la evidencia, repliqué, cuando vean los cuerpos, las mutilaciones. El comandante Rodríguez se puso de pie, sus movimientos controlados, dio la vuelta al escritorio y se detuvo frente a nosotros. Han cometido un grave error al pensar que podían desafiarnos. Se volvió hacia los guardias. Llévenlos a retención. Decidiremos su destino más tarde. Los guardias nos agarraron y nos arrastraron fuera de la sala. Nos arrojaron a una celda pequeña y húmeda, la puerta cerrándose de golpe tras de nosotros. Lorenzo se dejó caer al suelo, su rostro una máscara de desesperación. «Estamos acabados, Emiliano», murmuró. «El comandante tiene razón. ¿Quién nos creerá ahora?» Me arrodillé a su lado, poniendo una mano en su hombro. «No nos rendiremos, Lorenzo. Tiene que haber una salida». Lorenzo me miró, sus ojos vacíos. «¿Y luego qué? Incluso si escapamos, ¿qué podemos hacer contra ellos? Seguiremos luchando», dije con voz firme. «Los exponemos, encontramos aliados, difundimos la verdad». Lorenzo suspiró, un sonido pesado y derrotado. «Espero que tengas razón, Emiliano, por el bien de todos». La puerta de la celda se abrió de nuevo y un guardia entró, sosteniendo un pequeño dispositivo. Lo presionó contra mi cuello y un dolor agudo me atravesó. Mi visión se nubló y la oscuridad me envolvió. Lo último que escuché fue a Lorenzo gritando mi nombre antes de que todo se volviera negro. Cuando volví en mí, estaba en una habitación diferente, atado a una mesa de metal. El olor clínico del laboratorio llenaba mis fosas nasales. Sobre mí, luces brillantes me cegaban. Forcejeé contra las restricciones, con el corazón golpeándome el pecho. Una figura se inclinó sobre mí, la doctora Camila Pez, la científica principal de la colonia. Su rostro era una máscara de indiferencia mientras preparaba una jeringa llena de un líquido azul brillante. «Bienvenido de vuelta», dijo, con voz fría y clínica. «Tenemos mucho que discutir». Me debatí contra las ataduras, el pánico inundándome. «No pueden hacer esto», gruñí con la voz ronca. «No saldrán impunes». La doctora Pez apenas alzó una ceja, impasible ante mi arrebato. «Al contrario, llevamos haciéndolo bastante tiempo. Solo eres otro sujeto». Insertó la jeringa en mi brazo, y un dolor ardiente se extendió por mis venas. Contuve un grito, mientras mi cuerpo se convulsionaba contra la mesa. El líquido se sentía como metal fundido, abrazando cada nervio. «Deberías sentirte honrado», continuó la doctora Pez con tono impersonal. «Serás el próximo paso en nuestra búsqueda por crear el soldado perfecto. Considérate una evolución». El dolor se intensificó. Mis músculos se sacudían incontrolablemente mientras la sustancia se extendía por mí, alterando mi fisiología. Cada célula sentía como si estuviera siendo destrozada y reconstruida desde cero. El dolor iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Un asalto a mis sentidos. «Verás», dijo la doctora Pez acercándose. «No solo estamos alterando tu cuerpo, te estamos mejorando, haciéndote más fuerte. El arma perfecta. Tu dolor es necesario.
es parte del proceso. No podía concentrarme en sus palabras. El dolor lo consumía todo. Un torrente interminable de fuego y hielo que me desgarraba por dentro. Mi piel parecía demasiado ajustada, mis huesos como si se estiraran y comprimieran al mismo tiempo. A medida que el procedimiento continuaba, el dolor alcanzó un crescendo y ya no pude contener el grito que escapó de mi garganta, rebotando en las paredes. Me retorcí contra las ataduras, mi cuerpo convertido en un campo de batalla entre la agonía y la transformación. La doctora Pez observaba impasible, con una expresión de fría curiosidad. «Interesante», murmuró, tomando notas en una tablilla. «La reacción es más intensa de lo esperado, pero prometedora». Pasado un tiempo, el dolor comenzó a ceder, dejándome jadeando. Mi cuerpo palpitaba, un dolor sordo que resonaba con cada latido. Podía sentir los cambios, sutiles pero innegables. Mis sentidos eran más agudos, mis músculos más definidos, pero todo tenía un precio terrible. «Será sometido a más modificaciones», dijo la doctora Pez con tono práctico. «Esto es solo el comienzo». Los guardias regresaron, desatándome de la mesa y levantándome. Mis piernas temblaban, apenas sosteniéndome. Me arrastraron a otra habitación, esta llena de instrumentos quirúrgicos y máquinas. Me forzaron sobre otra mesa, asegurándome nuevamente. Un brazo robótico descendió del techo, equipado con varias herramientas. El proceso comenzó de nuevo, esta vez con incisiones quirúrgicas que enviaban oleadas de agonía a través de mi cuerpo ya maltrecho. Escuchaba el zumbido de las máquinas, el corte de los escalpelos, el silbido de dispositivos neumáticos alterando mi carne. Las modificaciones eran brutales, invasivas, y cada segundo sentía como una eternidad de sufrimiento. Luché por mantenerme consciente, mi mente llena de dolor y rabia. Esta era su idea de progreso. Mutilación en nombre del avance. Me estaban convirtiendo en algo irreconocible, una herramienta para su visión retorcida. Horas pasaron, quizá más, hasta que finalmente se detuvieron. Era una cáscara vacía, apenas capaz de pensar, y mucho menos de moverme. Me desataron y me arrojaron a una celda pequeña y oscura. Mi cuerpo un mosaico de dolor y alteraciones alienígenas. Lorenzo estaba allí, sus ojos llenándose de horror al verme. «Emiliano, ¿qué te hicieron?», preguntó, con la voz quebrada. Apenas podía hablar, mi voz un susurro ronco. «Me están convirtiendo en un monstruo, Lorenzo». La celda oscura ofrecía poco consuelo, mientras yacía en el frío suelo de metal, mi cuerpo un mapa de dolor. Lorenzo se sentó a mi lado, sus ojos llenos de horror y lástima. «Realmente te hicieron mierda, Emiliano», murmuró. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca y las palabras no salían. Mi cuerpo se sentía ajeno, como si ya no me perteneciera. Los cambios eran profundos. Podía sentir la nueva fuerza en mis extremidades, los sentidos agudizados, pero todo tenía un costo insoportable. La puerta de la celda se abrió con un chirrido, y 2 guardias entraron, sus rostros inexpresivos. Me agarraron y me levantaron. Lorenzo intentó intervenir, pero un puñetazo rápido en el estómago lo envió al suelo. «No», logré decir, pero mi protesta fue ignorada mientras me arrastraban fuera de la celda y por los corredores. Llegamos a una pequeña habitación, brillantemente iluminada, donde la doctora Pez esperaba. En su mano sostenía un pequeño dispositivo, su propósito claro por el brillo en sus ojos. Los guardias me ataron a otra mesa y forcejeé débilmente contra las restricciones. La doctora Pez se acercó, el dispositivo zumbando suavemente. «¿Qué me están haciendo?», logré preguntar con la voz quebrada. «Instalando un chip de control», respondió, como si fuera lo más normal. «Serás nuestros ojos y oídos entre los rebeldes. Y, más importante, nuestro arma».
Apretó el dispositivo contra mi cabeza y un dolor agudo me atravesó el cráneo. El mundo se volvió blanco de agonía mientras el chip se incrustaba en mi cerebro. Sentí una sensación de ardor, luego un entumecimiento frío mientras el dispositivo se integraba con mi sistema nervioso. Ahí está, dijo la doctora Pez, retrocediendo para admirar su trabajo. Todo listo. Ahora probémoslo. Una descarga de electricidad recorrió mi cuerpo y, de repente, ya no podía moverme. Mis extremidades se sacudieron involuntariamente, controladas por una fuerza invisible. La voz de la doctora Pez resonó en mi mente, no a través de mis oídos, sino directamente en mis pensamientos. «Levántate». Mi cuerpo obedeció, levantándose de la mesa contra mi voluntad. El pánico me inundó al darme cuenta del alcance total de su control. Era un títere con los hilos movidos por sus comandos. «Muy bien», dijo la doctora Pez, con una sonrisa satisfecha. «Cazarás a los rebeldes restantes y no vacilarás. ¿Entendido?» Quería gritar, luchar, pero mi cuerpo me traicionó. «Sí», escuché decirme, la palabra forzada por el control del chip. «Excelente», dijo la doctora Pez, volviéndose hacia los guardias. «Llévenlo de vuelta a la celda. Comenzaremos las operaciones pronto». Me arrastraron de vuelta, mi mente gritando en silencio de rabia y desesperación. Cuando me arrojaron a la celda, Lorenzo se apresuró a mi lado. «Emiliano, ¿qué pasó?» Me pusieron un chip de control en la cabeza. Logré decir con voz hueca: «Pueden hacerme hacer lo que quieran». El rostro de Lorenzo palideció. «Tenemos que sacarte esa cosa». «No creo que podamos», dije, la desesperanza de nuestra situación hundiéndose en mí. «Se han asegurado de eso». Conforme pasaban las horas, sentí el chip activándose de nuevo. Mi cuerpo se tensó y me puse de pie, avanzando hacia la puerta. Lorenzo me agarró del brazo, su agarre firme. «Emiliano, lucha contra ello». «No puedo», dije, con los dientes apretados. «Me está controlando». La puerta se abrió y los guardias esperaban afuera. Me escoltaron por los corredores hasta un centro de mando. La doctora Pez estaba allí, supervisando la operación. «Tienes tus órdenes», dijo, su voz en mi mente. «Encuentra a los rebeldes. Elimínalos». Mi cuerpo se movió solo, dirigiéndose hacia la salida. Dentro de mí gritaba, luchando por recuperar el control. Pero el agarre del chip era inflexible. Los oscuros pasillos de la colonia se extendían ante mí, cada paso alejándome más de mi humanidad. Ahora era un monstruo, una herramienta del mal que había jurado combatir. El metal frío del cuchillo se sentía ajeno en mi mano, mientras me deslizaba por los corredores del sector abandonado. Mi cuerpo, ahora un vehículo de muerte silenciosa, obedecía cada comando enviado desde el chip incrustado en mi cerebro. La idea de lo que estaba a punto de hacer me enfermaba, pero era impotente para detenerlo. Mi primer objetivo era un escondite rebelde pequeño, oculto tras una serie de mamparos rotos. Había conocido a esa gente, trabajado con algunos de ellos. Ahora era su verdugo. El chip vibró y mi agarre del cuchillo se ajustó. Llegué a la primera puerta y escuché. Dentro, voces apagadas y familiares discutían sus planes, sus esperanzas de derrocar al régimen de la colonia. Una oleada de culpa me invadió, pero la influencia del chip la ahogó. Mi mano se movió hacia el teclado, ingresando el código. La puerta se deslizó abierta y me deslicé dentro, mis movimientos rápidos y mortales. Encontré a la primera rebelde, Nia, sentada en una mesa estudiando un mapa. Alzó la vista, sus ojos abriéndose de shock al reconocerme. «Emiliano, ¿qué estás?» El cuchillo se hundió en su garganta, cortando sus palabras en un gorgoteo de sangre. Sentí su vida escaparse mientras se desplomaba hacia adelante, la luz apagándose en sus ojos. Quería gritar, detenerme, pero mi cuerpo continuó su trabajo mortal, impulsado por el control del chip. Me moví hacia la siguiente habitación, donde 2 rebeldes más estaban sentados, inmersos en conversación.
alzaron la vista demasiado tarde. El cuchillo brilló de nuevo, una y otra vez, silenciando sus protestas, sus gritos. La habitación olía a cobre y muerte, los cuerpos amontonándose mientras avanzaba por el escondite. Un espectro de muerte. Con cada asesinato, mi conciencia gritaba más fuerte, pero el control del chip era implacable. Sentí cada vida que tomaba pesar en mi alma, una carga que crecía con cada muerte silenciosa. Cuando terminé, me quedé en medio de la carnicería, respirando entrecortadamente. El chip me obligó a inspeccionar la escena, asegurándose de que no hubiera supervivientes. Cuerpos yacían esparcidos, sus rostros retorcidos en momentos finales de terror y traición. Mis manos, cubiertas de su sangre, temblaban incontrolablemente. «Buen trabajo», sonó la voz de la doctora Pez en mi mente, el chip amplificando su fría satisfacción. «Regresa a la base para el informe». Giré y salí del escondite, mi cuerpo moviéndose con precisión robótica. Dentro de mí gritaba, pero ningún sonido escapaba de mis labios. El chip me había convertido en un títere, en un arma vuelta contra mi propia gente. Cada paso de regreso a la base se sentía como una marcha a través del infierno. Los rostros de aquellos que había matado, persiguiendo cada uno de mis pensamientos. La doctora Pez y su equipo me examinaron, asegurándose del funcionamiento del chip, alabando mi eficiencia. Sus palabras eran un sonido hueco en el vacío de mi mente, llena solo del horror de mis acciones. En los momentos de quietud, cuando estaba solo en mi celda, intentaba luchar contra el control del chip. Me concentraba en recuerdos del pasado, de la gente que me había importado, tratando de reclamar un fragmento de mi humanidad. Pero el chip siempre estaba ahí, listo para convertirme de nuevo en un arma en un instante. Sabía que los rebeldes seguirían luchando, y eso significaba más misiones, más muertes. El ciclo de violencia y control no tenía fin, una espiral hacia la oscuridad del que no parecía haber escape. Me senté en una mesa de metal, rodeado de una docena de otros operativos, todos con la misma mirada muerta en los ojos. Nos habían despojado de nuestra humanidad, convertido en armas para el régimen despiadado de la colonia. La puerta se abrió y entró el comandante Rodríguez, su fría mirada recorriéndonos. «Esta es una misión de alta prioridad», comenzó, su voz tan gélida como las paredes de metal. «Infiltrarán una base rebelde fuertemente fortificada. Su objetivo es eliminar todos los blancos. Ninguno de ustedes está destinado a regresar. Una misión suicida. Nos enviaban a nuestra muerte, peones en su juego cruel». Mientras el comandante continuaba detallando el plan, la puerta se abrió de nuevo y entró Lorenzo. Mi corazón se hundió. Se veía diferente, vaciado, sus ojos sin vida. El chip había hecho su trabajo en él también. Lorenzo se sentó frente a mí, sus movimientos rígidos y robóticos. No había reconocimiento en su mirada, solo la misma mirada muerta. Ambos éramos prisioneros en nuestros propios cuerpos, controlados por los chips que nos habían convertido en monstruos. ¿Alguna pregunta? Cortó el comandante el silencio. Nadie habló. No había nada que preguntar. Sabíamos lo que se esperaba de nosotros. El comandante nos despidió y nos escoltaron a la armería a equiparnos. Mientras me ajustaba las armas, miré a Lorenzo, esperando un destello del que solía ser. Pero se había ido, enterrado bajo capas de programación y control. La nave de asalto nos llevó a las afueras de la base rebelde, un complejo extenso anidado en el terreno escarpado de la colonia Fénix. El viaje fue silencioso. Mi mente corría, tratando de encontrar una salida, pero el control del chip era absoluto. Aterrizamos y la escotilla se abrió. Nos movimos con disciplina militar, deslizándonos por las sombras hacia la base. El aire era frío y delgado, mordiendo mi piel mientras avanzábamos. El chip me alimentaba instrucciones, guiando cada movimiento.
El primer centinela cayó en silencio, mi cuchillo deslizándose en su garganta con facilidad. El resto del equipo siguió su ejemplo, eliminando guardias. Llegamos al santuario interior, una habitación fuertemente custodiada donde los líderes rebeldes estaban reunidos. Lorenzo y yo nos posicionamos junto a la puerta, esperando la señal. El chip dio una orden y nos movimos. La habitación estalló en caos al entrar, armas destellando. Los rebeldes contraatacaron ferozmente, pero no eran rival para nuestras habilidades mejoradas. Me moví como un fantasma, mi cuchillo encontrando gargantas y corazones con precisión letal. Los cuerpos caían a mi alrededor, su sangre formando charcos en el frío suelo de metal. En medio de la carnicería, vi a Lorenzo recibir un impacto, un disparo de plasma que le quemó el costado. Tambaleó, pero siguió luchando, impulsado por los comandos del chip. Mi corazón se encogió al verlo así, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. El último rebelde cayó, y la habitación quedó en silencio. Lorenzo se desplomó de rodillas, su respiración entrecortada. Corrí a su lado, mi mente gritando en desafío al control del chip. «Lorenzo», susurré con la voz temblorosa, «aguanta». Me miró y, por un breve momento, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Emiliano jadeó, su voz débil. «Lo siento». La visión se me nubló con lágrimas, mientras se desplomaba hacia adelante, la luz apagándose en sus ojos. El chip ordenó y me vi obligado a ponerme de pie, mi cuerpo moviéndose mecánicamente para completar la misión. Coloqué los explosivos, preparando la base para detonar, y luego me dirigí al punto de extracción. La explosión sacudió el suelo detrás de mí mientras la nave de asalto despegaba, dejando una columna de humo y fuego a su paso. Yo era el único superviviente, el único que quedaba para cargar con el peso de los horrores de la misión. De vuelta en la base, me informaron, mis acciones alabadas por el comandante Rodríguez y la doctora Pez, pero sus palabras eran huecas, carentes de significado. Era un títere, una herramienta de su crueldad, y la sangre de mis compañeros manchaba mis manos. Estaba de vuelta en mi celda, mirando al vacío al techo, mi mente un campo de batalla de rabia y desesperación. Los recuerdos de los ojos sin vida de Lorenzo me atormentaban, cada muerte que causaba desgastando mi cordura. De repente, las luces se atenuaron y un zumbido extraño llenó el aire. El ronroneo del chip tartamudeó y un dolor agudo me atravesó el cráneo. Me agarré la cabeza, apretando los dientes, mientras el dolor se intensificaba. Luego, tan abruptamente como comenzó, el dolor cesó y un silencio inquietante reemplazó el zumbido. Parpadeé, dándome cuenta de que podía moverme por mi propia voluntad. El chip estaba desactivado. No sabía cuánto tiempo tendría, pero sabía que tenía que actuar. La rabia hirvió dentro de mí, una furia ardiente que había sido suprimida por demasiado tiempo. Tambaleándome, me puse de pie. La puerta de la celda estaba entreabierta, probablemente afectada por lo que había desactivado el chip. Los corredores estaban en silencio, el zumbido habitual de la maquinaria ausente. Avancé rápido, con el corazón latiendo de miedo y excitación. Recorrí los pasillos familiares hacia el centro de mando. El comandante Rodríguez y la doctora Pez estarían allí. Tenían que pagar por lo que habían hecho. La imagen de la muerte de Lorenzo se repetía en mi mente, avivando cada paso. Las puertas del centro de mando se deslizaron abiertas. Los vi allí. El comandante Rodríguez estaba junto a una consola, dando órdenes por un comunicador, mientras la doctora Pez monitoreaba varias pantallas con expresión de frío desapego. Ninguno me había visto aún, demasiado consumidos por el caos. Me moví con rapidez, silencioso como la muerte. El comandante Rodríguez era el más cercano. Mis ojos se posaron en una estación de emergencia dentro de la sala, donde un hacha pequeña y afilada brillaba tras el cristal. Rompí el vidrio con el codo y agarré el hacha, sintiendo su peso, el mango áspero en mi palma.
Él se giró justo cuando balanceé el arma, sus ojos abriéndose de shock. El hacha se clavó en su sien con un crujido enfermizo. Se desplomó al suelo, la sangre formando un charco bajo su cabeza. La doctora P. se volvió, sus ojos dilatándose de horror. Intentó alcanzar un arma, pero ya estaba sobre ella. La derribé al suelo, el impacto haciéndole perder el aliento. Forcejeó bajo mi peso, pero la mantuve inmovilizada, el filo del hacha presionando su garganta. «Me convertiste en un monstruo», gruñí, con la voz temblorosa de rabia. «Me quitaste todo». Sus ojos suplicaban misericordia, pero ya no me quedaba ninguna. Con un movimiento rápido y brutal hundí el hacha. La hoja cortó su tráquea. Se sacudió, los ojos desorbitados, pero sus movimientos se debilitaron hasta quedar inmóvil. Me levanté jadeando, la sangre salpicada en mi ropa. El centro de mando estaba en desorden. Sabía que debía moverme, escapar antes de que el chip se reactivara. Recorrí la base, los sentidos alerta. Los sonidos del caos crecían. Disparos, gritos y el inconfundible retumbar de maquinaria pesada. Llegué a una salida y me deslicé afuera, hacia el aire frío y hostil de la colonia Fénix. Lo que vi me dejó sin aliento. La base estaba bajo asedio. Rebeldes inundaban el perímetro, sus armas destellando mientras enfrentaban a los guardias restantes. El ataque de pulso electromagnético claramente había sido obra suya, un golpe calculado para desactivar los chips y sembrar el caos. Observé cómo avanzaban, un asalto coordinado que superaba a los defensores. Mi corazón latía con fuerza al entender el plan completo de la rebelión. Nos habían golpeado duro, explotando la debilidad momentánea. Pero no podía unirme a ellos. El chip podía reactivarse en cualquier momento, y seguía siendo un peligro para todos. Tenía que alejarme lo más posible. Años pasaron desde la revuelta. El recuerdo de esa noche, la sangre del comandante Rodríguez en mis manos, los ojos sin vida de la doctora Pez mirándome aún perseguía mis sueños. Pero había escapado. Los rebeldes habían tomado la colonia, usando el caos del pulso electromagnético para desmantelar el sistema que nos esclavizaba. Encontré libertad, pero con un precio alto. Me mudé a un asentamiento pequeño en los límites del espacio humano, lejos del alcance de cualquier autoridad. El planeta era árido, un paisaje hostil de llanuras rocosas y vientos cortantes. Me venía bien, silencioso, aislado, un lugar donde desaparecer. Vivía en una cabaña modesta, pasando los días reparando máquinas viejas y manteniéndome apartado. Los locales me conocían como Emiliano, un hombre que había visto demasiado y solo quería que lo dejaran en paz. La cirugía para remover el chip de control había sido brutal, una operación tosca realizada por un médico sin las herramientas o experiencia adecuadas. El dolor era atroz, yo lo recibí con gusto. Cada corte, cada tirón de los cables incrustados en mi cerebro, era un paso hacia recuperar mi autonomía. En la quietud de mi nuevo hogar, a menudo pensaba en las vidas que había arrebatado. Los rostros de los rebeldes que había asesinado a sangre fría nunca estaban lejos de mis pensamientos. Busqué redención en las tareas simples de la vida diaria, intentando construir algo significativo desde las ruinas de mi pasado. Ocasionalmente, recibía noticias de la antigua colonia. Los rebeldes habían logrado establecer un atisbo de orden, convirtiendo el régimen opresivo en un lugar de esperanza tentativa. Los reportes dejaban un sabor amargo en mi boca. Había visto demasiado, hecho demasiado, como para encontrar paz en esos ideales. Un día, un joven llegó a mi cabaña buscando ayuda con un generador roto. Mientras trabajaba, habló de la nueva colonia, de cómo se estaban reconstruyendo, cómo incluso habían preservado algo de la flora alienígena. Sus palabras despertaron algo en mí, un tiempo en que creí en el cambio, pero lo aparté. Esa parte de mi vida había terminado. Viví mis días en soledad, el peso de mi pasado siempre presente. Las pesadillas nunca cesaron, pero se volvieron parte de mí. Un
compañero oscuro en las horas solitarias de la noche. Había perdido todo: mis amigos, mi humanidad, mi propósito. Solo quedaba el cascarón de un hombre intentando enmendarse en un mundo que ya había seguido adelante. Al final, no eran los fantasmas del pasado lo que más me atormentaba, sino el silencio del presente, la quietud de mi existencia, la ausencia de propósito. Me había convertido en una sombra, vagando por un mundo que ya no me reconocía. Mi vida era una penitencia, un exilio autoimpuesto en un rincón desolado del universo. Yacía en mi catre, el frío filtrándose por las paredes delgadas de mi cabaña, y cerré los ojos por lo que sabía sería la última vez. La oscuridad me recibió, y por un momento sentí el peso de mi culpa aliviarse. En ese último aliento encontré un fragmento de paz, un respiro fugaz del tormento de mis recuerdos. Las estrellas arriba continuaban su vigilancia silenciosa, indiferentes a la vida de un hombre en la inmensidad del cosmos. Yo no era nada, pero en la quietud de mis momentos finales había encontrado una medida de expiación. La pesadilla había terminado y al fin era libre.